Para darle entonces continuidad a la agenda de la versión número 11 del Foro de Ética del Sector Eléctrico, les vamos entonces dando la bienvenida a las personas que todavía se encuentran en la parte trasera de este espacio. Recuerden que todas las fotografías, videos que deseen subir a redes sociales también las pueden subir interactuando con nosotros a través del numeral Foro de Ética y etiquetándonos en redes sociales como @xm en todas nuestras redes. Bienvenidos de nuevo entonces a este espacio académico organizado por XM y el Consejo Nacional de Operación, que lleva 11 años generando reflexiones, acciones y compromisos alrededor de la ética. La siguiente conferencia es patrocinada por ISA, Conexiones que Inspiran. ISA es una multilatina con más de 55 años de experiencia y trayectoria, que opera en los negocios de energía eléctrica, vías, telecomunicaciones y TIC. Y así aporta a la calidad de vida de millones de personas en Latinoamérica. Los invitamos a ver el siguiente video. En ISA trabajamos para llevar una energía sostenible y confiable por toda Latinoamérica. Contribuimos a la transición energética por medio de una red inteligente que transporta energías limpias por el continente. Al mismo tiempo cuidamos la naturaleza, nos preocupamos por la preservación de la vida y el bienestar de las comunidades. Y mientras integramos y conectamos gran parte de la energía de la región, eso que menos ves es lo que más cuidamos. ISA, conexiones que inspiran. Ahora le damos entonces la bienvenida a Mauricio Correa Casanova con su ponencia de la ética a la ética aplicada, un espacio patrocinado por ISA, Conexiones que Inspiran. Mauricio Correa es doctor en filosofía de la Universidad de Valencia, España, donde se especializó en filosofía moral y política, así como en éticas aplicadas, y también ha sido investigador invitado en la Fundación ETNOR, que es la Fundación para la Ética de los Negocios y de las Organizaciones, dirigida por Adela Cortina. Desde el 2005 al 2022 fue editor en jefe de Veritas, revista de filosofía y teología, una publicación que logró indexar en Scopus, Latindex, Redalic y Dialnet. Actualmente es profesor asociado con jornada compartida en el Instituto de Filosofía y el Instituto de Éticas Aplicadas de la Pontificia Universidad Católica de Chile. También es miembro cofundador y coordinador de la Red Latinoamericana de Éticas Aplicadas y se destaca como autor y coautor de varios libros. Recuerden también que al final tendremos un espacio para resolver algunas inquietudes. Gracias a ustedes de nuevo por acompañarnos y le damos paso al señor Mauricio Correa. Bienvenido, Mauricio. ¿Tú vas a seguir ahí? Te voy a tapar tus papeles, ¿eh? Es que tuve que tomar notas con lo que dijo Wilson. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes compartiendo este encuentro. Quisiera comenzar agradeciendo quienes han hecho posible que yo esté aquí hoy día. Noemi Arboleda, obviamente, Alberto, que no sé si está Alberto todavía, hablate. Mónica Mejía, Lorena Giraldo, bueno, Carlos, Juan. Bueno, también agradezco al expositor anterior, a Wilson. Ha sido muy grato conocerlos y compartir con cada uno. Obviamente agradezco a XM y CNO que ha hecho posible este encuentro. Este es mi primer viaje después de pandemia. No había viajado fuera de Chile hace bastante rato. Y la última vez que estuve en Bogotá fue el año 2017. En un congreso aquí en la Universidad de los Andes. Y en aquel momento estuve leyendo, obviamente, cuestiones que pasaban aquí en Colombia. Y me encontré con una revista, la revista Semana. ¿Sí? ¿La conocen? Y tenía un titulazo. Estoy hablando del 2017.
tenía un titulazo. ¿En qué momento se acabó la ética en Colombia? Mira, una pregunta. Bueno, me puse a leer el texto, el reportaje, y me sorprendió mucho porque decía cosas como los colombianos, colombianas, viven en un momento caracterizado por el pesimismo, la polarización y la rabia. Y sigue. Los escándalos se han vuelto cosa de todos los días. Y luego vienen afirmaciones. ¿Ya? La corrupción se salió de madre. ¿Ya? O el desborde de la corrupción. Y luego decían, mire, la corrupción no es solo política, sino que es la corrupción de la sociedad colombiana. En ese momento me acuerdo, me sorprendió mucho además, estaba en el tapete de los medios de comunicación el cartel de la toga. ¿Se recuerdan? El ex fiscal anticorrupción. Me sorprendió, ¿no? El gato cuidando la carnicería, bien peligroso. Y luego aparecían otras cuestiones, se las menciono. Aparecía la cuestión de la desigualdad social injusta, ¿sí? Aparecía el tema del Estado de Derecho débil, ¿m? Aparecía la cuestión del financiamiento ilegal de la política, obviamente aparecía la cuestión de la falta de ética pública, ¿sí? Que por si acaso no es una política pública del Estado, es de la sociedad. Y obviamente el tema endémico de Colombia, porque es el tema de la violencia, ¿ya? Algo que siempre sorprende. ¿Por qué yo les menciono esto? Porque me parece importante tener cierta memoria histórica, porque si no hablamos de la ética, primero como si fuese una nave espacial, viene desde el cielo, o viene alguna divinidad que nos revela, ¿ya?, algún estado especial de la cuestión, ¿ya? Y nos olvidamos que la ética, o la primera cuestión que tenemos que tener en cuenta con la ética, es que tenemos que pensarla en contexto. Y por lo tanto, si hablamos de ética, tenemos que pensarla en el contexto colombiano. Y esto supone una autorreflexión, un autoexamen, un diálogo continuo, ¿ya?, para que esta dimensión sea fructífera. Al final de esta cuenta, de este reportaje en la revista Semana, se le hace la pregunta del millón a los entrevistados y se les dice, ¿y qué se debe hacer para superar la crisis ética? Y la respuesta de casi todos y todas las y los entrevistados fue una respuesta que puede parecernos un poco cliché: la educación. Termino con este relato con una pregunta, que es la pregunta como más sensata que uno podría hacerse. O dos preguntas. La primera pregunta es ¿cuánto ha cambiado Colombia desde el 2017 al 2023? ¿Cuántos de ustedes podrían decir, mira, eso todavía continúa, mira esto otro, todavía continúa, mira esto y tal? Pero entre medio, cuando tú respondas a esa pregunta, ten en cuenta que entre medio hay un montón, o una serie, una variedad de estrategias, anticorrupción, estrategias para esto otro, ¿ya? Y sin embargo, tú puedes decir que en 5 o 6 años el estado de la cuestión es la misma. ¿Sí? Nótese que en un conjunto de estrategias gastamos también recursos económicos, ¿sí?, públicos, privados. ¿Cuánto ha cambiado Colombia desde el 2017 al 2023? Y luego una segunda pregunta, que obviamente yo no voy a responder, podría, pero no voy a responder, es ¿cuánto del Producto Interno Bruto colombiano está destinado a educación? Simples, ¿no? Pero no difíciles. Quiero partir con una cuestión más básica, porque si no, uno siempre da cuestiones por supuestas y la verdad es que hay que partir aclarando un poco los términos. Yo quisiera partir aclarando los términos ética y moral, porque ustedes comprenderán que la ética, no solo en Colombia, en Chile y en muchos países del mundo está de moda, algunos prefieren hablar de actualidad. Entonces es interesante aproximarse a los conceptos. Y esta es una cuestión básica que no podemos olvidar. Fíjense ustedes que ética y moral son sinónimos. Así que desde un punto de vista etimológico, el punto de vista del origen de la palabra, tú puedes decir, este es un problema ético, o puedes decir, este es un problema moral. ¿Ya?
Generalmente, y a mí me molesta mucho, cuando hay discursos demagógicos, políticos, para denunciar los pecados de la vereda del frente, ¿ah? Este es un escándalo ético y moral. Ética y moral, si le pides a ese político que te dé la diferencia, lo más probable es que no tenga ninguna. Así que desde el punto de vista etimológico, del origen de la palabra y desde el punto de vista del uso cotidiano, tú puedes hablar indistintamente de ética o moral. Pero usar las dos siempre es redundante y por lo tanto incorrecto, ¿ya? Así que esta es la cuestión general. Pero ética, esta palabrita que ven ustedes, es re antigua, es una palabra griega, fíjate. Es una palabra griega, los griegos hablaban del ethos, ¿ya? Que tiene varias traducciones, ¿eh? Pero hay una que ha llegado hasta nosotros en pleno siglo XXI y que está plenamente vigente y que tiene que ver con el carácter moral. Fíjate, esta palabra me gusta porque voy a dar vueltas sobre esto luego, ¿ya? La ética en su sentido más originario, en el sentido más originario del ethos, tiene que ver con nuestro carácter moral. ¿Okay? Esto es importante porque el carácter moral tiene obviamente una dimensión personal, pero el carácter moral también tiene dimensiones colectivas. Una organización tiene un carácter moral, un pueblo tiene un carácter moral, y el carácter moral tiene que ver fundamentalmente con una disposición relacionada con el ejercicio de la libertad. ¿Sí? Nótense ustedes que no estaríamos hablando de ética si no diéramos por hecho que ustedes y yo somos libres y por tanto tenemos la posibilidad de elegir ante distintas alternativas, ¿ya? Que se nos ponen a disposición en una determinada circunstancia. ¿Ya? Bueno, este es el sentido originario. Lo que pasa es que luego, en la Edad Media, se traduce, los latinos traducen ethos por mos moris, que es moral. ¿Okay? Ahora bien, la distinción entre ética y moral es una discusión filosófica, ¿ya? Allá por el siglo XVIII, fines del siglo XVIII, siglo XIX, donde se da en distinguir ética y moral. Nosotros usamos, no voy a entrar en esto por supuesto, nosotros utilizamos para tener cierto consenso las palabras ética y moral actualmente dentro de esta distinción de la siguiente manera. Hablamos de moral simplemente para referirnos a lo que es la vida moral, es decir, la vida que tiene que ver con aquellos calificativos acerca de lo bueno, lo malo, lo justo, lo injusto, lo correcto, lo incorrecto. ¿Okay? Primera cosa que quiero llamar la atención en este punto. Somos, te guste o no te guste, somos constitutivamente morales. Somos constitutivamente morales. Hoy día nosotros estudiamos de la biología evolutiva, estudiamos de la psicología social, tal como lo hizo Wilson en la sesión anterior, ¿ya? Estudiamos de la psicología del desarrollo moral y actualmente, lo más reciente, estudiamos también la neurociencia, que son las bases cerebrales de nuestra vida moral. Pero fíjate que esto es tremendamente importante. Somos, querámoslo o no, constitutivamente morales. Es una dimensión irrenunciable de nuestra vida. Sin embargo, es curioso, sorprendente, que sea la dimensión más descuidada de nuestra vida. ¿Okay? Hay dos... voy a referirme solamente, mejor dicho, a nuestras tradiciones como pueblos latinoamericanos. En Latinoamérica, generalmente, la dimensión moral, estrictamente moral, la moral vivida, si ustedes quieren, la inculcación de ciertas normas, ciertos valores, etc., ha estado generalmente a cargo de la religión. Y voy a ser bien explícito, aunque pertenezca yo a una universidad católica, a manos de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica ha sido la institución que de manera preponderante ha estado a cargo de cumplir el rol de socialización moral en nuestros países. Un ejemplo, para que se me entienda, por ejemplo, si tú hablas del sexo, el criterio de moralidad para las actividades sexuales está dada por una institución que es, obviamente, la institución matrimonial. Cualquier actividad sexual fuera de la institución matrimonial es inmoral. ¿Ya? Obviamente ustedes me dicen, sí, eso ya no es así. Por supuesto, ya lo sé que no es así y que ese no es el criterio con el cual funcionan nuestras sociedades. Pero durante mucho tiempo ese fue el criterio de moralidad. La moralidad estaba dada por una institución, ¿ya? Y así de simple. Y con esa se socializaba. Entonces,
Fíjense ustedes que quiero señalar algo. Ustedes y yo, en este contexto, ustedes y yo nos socializamos moralmente en determinados contextos ya de vida comunitaria. Y en este contexto hay un conjunto de instituciones que cumplen una labor de socialización moral. ¿Ya? La más simple, la familia. ¿Ya? La más simple, el núcleo de la familia es el primer núcleo de socialización moral. Luego viene el grupete de amigos, amigas. ¿Sí? Fíjate, es bien importante esto, fíjate, porque en la familia la primera manera más rudimentaria de aprender normas, valores, etcétera, es a través de lo que mencionaba Wilson antes, en una teoría bastante conductista y que tiene que ver con el premio-castigo. Fíjate que en psicología del desarrollo moral a esto se le llama el nivel preconvencional. Tú y yo hemos pasado por lo mismo, que es inevitable. Hacemos lo correcto porque queremos obtener un premio, el famoso incentivo de los economistas, o queremos evitar un castigo, que es el famoso antídoto en términos jurídicos. Esa es la forma básica y que vamos aprendiendo en la familia. ¿Quién rompió el jarrón? Y tú, no, yo no fui. Fuiste tú, pero tú dices no. Esto es una primera cuestión porque la familia, nótese, cumple un rol fundamental para nuestros procesos de socialización moral. ¿Ok? Ustedes, para seguirme en lo que yo estoy diciendo, tienen que ir pensando si las instituciones que yo estoy mencionando están cumpliendo la labor correcta en términos de socialización moral. Así que la pregunta es si la familia, que es el núcleo fundamental, está efectivamente cumpliendo con su rol de socialización moral. ¿Ok? Luego viene el grupete de amigos. Fíjate que el grupete de amigos, tú y yo aprendemos normas. De hecho, yo me acostumbraba a jugar naipes, carioca con mi abuela, mis primos y tal, y yo hacía trampa, fíjate, y aprendí, porque siempre me guardaba los jokers al final cuando yo repartía, entonces me llegaban todos los jokers a mí. Y fíjate que yo aprendí que cuando yo incumplía las normas, en un simple juego, cuando yo incumplía las normas, habían dos consecuencias. Primero me castigaban, obviamente, pero lo peor, me excluían del juego. A los tramposos se les excluye del juego. Ya explicaré por qué esto es importante. ¿Okay? ¿Cómo logramos esto en un contexto donde nuestros jóvenes, por ejemplo, ya no tienen un contacto face to face, cara a cara, en términos de juego, sino que están conectados uno por un lado y el otro está, no sé, a cuántos kilómetros en su casa y tal, y están ahí, pum, 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 en un sistema de juegos electrónico, digital? ¿Ok? No sé en Colombia, pero yo ya no veo en Chile de estos partidos de fútbol que se juegan en las calles, quizás en los lugares más populares, pero casi no se ve. Entonces, fíjate que los juegos también cumplen un rol de socialización moral importante. Luego viene la escuela. En la escuela también, obviamente, se aprenden normas, valores, principios, etcétera, etcétera. Y la pregunta acá de cajón, ¿están hoy las escuelas, los grupetes de amigos, la familia cumpliendo estos roles de socialización? Y luego llega, pero ya la última etapa, estás pensando gente de 18 años, 19 años, la universidad. Y en la universidad, como nunca hoy día, están imperando, ¿sí?, los cursos de ética. Muchos cursos de ética, muchos. ¿Okay? Códigos de buena conducta. Hay que decirle al estudiante en un código de buena conducta que él no tiene que copiar. O hay que decirle a los académicos que el plagio es malo, entonces que no tienen que plagiar. ¿Okay? Nótese que esto es tremendamente importante para una cuestión que diré después. El 99% de las veces, nótese, por poner un número, el 99% de las veces, no nos hagamos los tontos, ustedes y yo sabemos perfectamente que algo es bueno o malo, justo o injusto. 99% de las veces. Voy a dejar un 1% en el margen de la incertidumbre moral. 99%. Con lo cual, claramente, una estrategia que vaya orientada a inculcarle a la gente que resolver conflictos de intereses o donde uno es juez y parte parece equivocado es una estrategia errónea. Las personas saben correctamente, perfectamente, cuando están en un conflicto de intereses y sencillamente buscan su mayor beneficio. Ya diré algo sobre esto, estoy sentando un poco las fases. Nótese, por favor, quiero que seamos realistas.
¿Ya? Insisto, la ética no es una cuestión de una nave espacial o de una divinidad. Quiero que seamos realistas. La pregunta básica para cualquier estrategia de transformación moral en una sociedad, en una organización, en cualquier institución, tiene que partir de la base de responder las preguntas si es que las principales instituciones de socialización moral están o no cumpliendo su labor. ¿Por qué es importante? Porque no importa, no tiene ninguna importancia, ninguna, cualquier estrategia que podamos hacer ya en el mundo laboral cuando las instituciones de socialización moral han fallado. Hay un viejo dicho, me imagino que en Colombia se usa, ¿no? Árbol que crece chueco, sigue chueco. ¿Ok? Esto es tremendamente importante porque tenemos que partir de este análisis. ¿Ya? Esto es importante porque yo les hacía a ustedes la pregunta, ¿cuál es cuál es el porcentaje del Producto Interno Bruto que el Estado colombiano destina a educación? Pero fíjense que yo me guardé una cosa, me guardé la pregunta acerca de cuánto destina el Estado colombiano a la educación moral en todo el sistema escolar colombiano, en todo, desde el pre-kinder hasta la universidad. ¿Cuánto dinero destina? No he entrado a la pregunta si las universidades en Colombia están preparadas para hacer frente a ese desafío, porque hoy día todos son expertos de ética, así que, ¿sí? Fíjense que esto tiene que ver con estrategias políticas que son de hondo calado y que no son de menor importancia, sino cualquier estrategia va a dar palos de ciego. Entonces, quiero que entendamos algo que es tremendamente importante para cualquier estrategia. Hay al menos tres niveles de control de nuestras actividades, de nuestras acciones. Tres. ¿Bien? Y tengámoslos claros, por favor, porque si no perdemos el tiempo. Tres. ¿Ya? El primero, que ya se mencionó antes, es el nivel jurídico. Este es el primero. Ustedes y yo estamos sometidos a un orden de leyes, ¿ya?, que tiene la facultad legítima de ejercer sobre nosotros, coerción, coacción. Puede obligarnos. El Estado de Derecho no nos pregunta, mire, ¿qué le parece a usted si deja de evadir impuestos? Le pido este favor. ¿Ya? No, el Estado no te pide favores y el ordenamiento jurídico no te pide favores. Sencillamente te impone una ley que sobre la base del incumplimiento puede el Estado ejercer el mayor castigo al que se le puede someter a una persona, que es la privación de libertad. Fíjate que es violencia el hecho de que estés privado de tu libertad, ¿sí? Estás privado de la posibilidad de elegir, ¿ya? Y obviamente te encierran en un lugar específico. Nótese, por favor, que el nivel jurídico viene de fuera, esto es tremendamente importante, de fuera hacia adentro. Me viene de afuera impuesto por el Estado de Derecho. No le importa al Estado de Derecho si yo soy una persona justa o injusta, buena, mala. Lo que le interesa es que yo cumpla, ya que estamos en tiempos de cumplimiento, cumpla sencillamente la norma. Y si yo incumplo la norma, me impone un castigo. ¿Ok? Hay que hacerse una pregunta respecto a esto, porque esto es abstracto, lo que acabo de decir. La pregunta es, y muy simple, ¿qué capacidad tiene el Estado de Derecho colombiano para el cumplimiento de la ley? ¿Es un Estado de Derecho débil? ¿Es un Estado de Derecho fuerte? Porque yo siempre insisto que el problema en general no es la corrupción. El problema es, a nivel jurídico, a nivel del Estado de Derecho, el problema es la impunidad. Mucha gente que se la sale con la suya y que no recibe ningún castigo. Y eso, además, es ejemplo para muchísimas y muchísimos otros, porque total, bueno, no pasa nada. ¿Es el Estado de Derecho colombiano suficientemente competente, capaz de imponer la ley de manera
igual para todas y que además trate de manera igual a todos y todas? Digo esto porque si es un Estado de Derecho débil, otra vez, las estrategias son malas. ¿Ok? Segundo nivel, bueno, no voy a extender mucho en esto. Segundo nivel es lo que yo llamo el nivel mixto o nivel híbrido, ¿ya? Que es en parte jurídico y en parte de naturaleza ética. Ya lo explicaré qué consiste. El nivel híbrido es una codificación de la ética, ¿ya? El ordenamiento jurídico también lo es, pero es un ordenamiento denso. ¿Ok? No, este es más débil. Son los famosos códigos de ética. ¿Ok? Esto es tremendamente importante. Hace poco tiempo atrás, hace 3, 4 años atrás, debido a ciertos escándalos de corrupción en mi país, se creó una comisión de la cual derivó un informe, el llamado informe Engel, y una de las cuestiones prácticas derivadas de ahí fue empapelar toda la administración pública de códigos de ética. Entonces contrató gente, el Estado contrató gente para códigos de ética. Y es curioso porque el mismo informe Engel dice ¿ya? Que los países que gozan de más alta probidad, es decir, que tienen menos niveles de percepción de corrupción, son los que tienen menos mecanismos de control. ¿Ya? No voy a entrar a la frase, y aquí uso una expresión fuerte, porque en ética tenemos que hablar claro, una frase reverendamente idiota, de que porque estamos todos llenos de códigos de ética, esto nos sitúa en una posición de mayor probidad. No, nos hace tener más papeleo nomás. Y obviamente actualizar las páginas web. ¿Ok? No hace absolutamente nada. Con esto, porque me pasó en un congreso que tuve que explicarlo, yo no estoy diciendo que los códigos de ética no sirvan para nada, no estoy diciendo eso. Lo que yo estoy diciendo es que están más bien al servicio del marketing corporativo, del marketing político, etcétera, etcétera, y que poco y nada pueden hacer frente a una cierta cultura moral. Aunque los códigos de ética son necesarios para generar una cultura moral. ¿Ok? La pregunta sería más bien, ¿por qué son ineficientes? ¿Ya? Y eso tiene que ver con el origen de los códigos de ética, tienen que ver con los procesos de socialización de los códigos de ética, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, no basta llegar y tener. Me acuerdo, hace unos años atrás, en Chile estalló un famoso escándalo, que fue el escándalo de La Polar, una tienda de ropa, que repactaba unilateralmente la deuda. Unos ejecutivos le pidieron al informático que creara un software de tal manera que cuando la persona no pagaba la cuota, el sistema operativo inmediatamente te repactaba la deuda. Entonces, no sé, un calentador de agua que te costaba, no sé, 2.000 pesos colombianos, terminaba costándote 25.000 pesos colombianos, con una repactación unilateral. La Polar tenía código de ética. Estalló el escándalo 6 meses después, y 6 meses después cambiaron a los ejecutivos, todo la cambio. Y lo primero que hicieron fue otro código de ética. Vinieron a Colombia, no voy a decir el nombre de la tienda, está en Colombia. Y vinieron a Colombia, y aquí en Colombia se lanzó el nuevo código de ética, de hecho. Y yo dije para mí, otra vez, perdónenme la expresión fuerte, porque hay que hablar claro, estos idiotas nuevamente están con el marketing ético. Y efectivamente, hace unos meses atrás estalló otra vez un escándalo, esta vez porque vendían ropa ya de marca pirata. Entonces, insisto, ¿no deben existir los códigos de ética? No estoy diciendo eso, existan, está bien, y cumplen un rol importante. La cuestión tiene que ver con que dejen de ser un simple marketing, incluso un negocio, para muchas personas, y los pongamos en serio como reflejo de una auténtica cultura moral. Este es el segundo nivel, pero fíjense por favor, porque seamos realistas, porque si no esta sesión se convierte en un gente buenista y no es la intención de la ética que la gente sea buenista. Fíjate, tenemos un Estado de Derecho, si el Estado de Derecho es débil, problema. El Estado de Derecho significa la imposición de la ley, coerción, de manera legítima. Luego tenemos un segundo, códigos de ética, que son referentes autoimpuestos, son referentes autoimpuestos por quienes participan de una organización o de una actividad, etcétera, y que desean darse a sí mismos unos ciertos ideales de realización corporativa, de realización organizacional. Nótese, quieren.
No lo hacen para aumentar las acciones en la bolsa, lo hacen ni para mejorar su reputación, lo hacen porque quieren ser una organización de determinada manera. Y esa es una decisión colectiva. ¿Ok? Esto es muy importante. ¿Ya? Porque no es un grupo de ejecutivos que contrató una empresa que copió y pegó un código de ética y lo puso en la visión e identidad y se acabó. ¿Ok? Y luego obviamente aparece en la página web. Y luego tenemos, y aquí ya soy más explícito, el tercer nivel, el que está más abajo, si ustedes quieren, pero que es el fundamento de todos los demás. Porque claramente en el ordenamiento jurídico hay obviamente incorporadas cuestiones éticas. Pero tienes un problema. El ordenamiento jurídico se hace cargo solo de ciertas cuestiones que considera injustas o inmorales, no de toda la gama de posibilidades de acciones injustas que alguien pueda realizar. Esto lo dije en una conferencia en Chile, no, perdón, en una entrevista en Chile, y me costó caro, muy caro la verdad, porque yo dije en la, en la entrevista, tratando de explicar este punto, mire, mentir, que yo le mienta a mi esposa acerca de mis infidelidades, no pasa nada. En cambio, si yo le miento al Estado en mi declaración de impuestos, el Estado me va a llamar y me va a decir, oiga, usted está declarando mal el impuesto y tal. Bueno, comprenderán que no es necesario decir que no pasa nada, me costó muy caro, porque sí pasa, y claro, mi esposa también ejerce coerción sobre mí. El Estado solo se hace cargo de cierto tipo de inmoralidades, no de todas las inmoralidades. ¿Qué significa esto? Significa que, ¿ya? Incluso a expensas de la ley, tú podrías cometer graves injusticias. Wow. Incluso a expensas de la ley en términos de vacíos legales, tú podrías cometer graves injusticias. ¿No está en la ley? ¿Ok? Vaya esto como comentario a la expectativa cognitiva, digamos, de la moral de rebaño, que ya Nietzsche hablaba de la moral de rebaño, ¿ya? Lo cual tiene un problema. Claro, si no está en la ley, ¿entonces todo está permitido? ¿Cuál es la diferencia importante en estos tres niveles? Fíjate que es una cuestión no menor, ¿ya? Fíjate que el primer nivel es impuesto. Viene de fuera hacia adentro, se te impone. El segundo nivel es impuesto, pero también autoimpuesto. ¿Ya? Nos lo autoimponemos porque queremos ser de determinada manera, pero también se le impone, porque si alguien nuevo entra a la empresa, yo le diré, toma, aquí está el código ético, esto es lo que hemos decidido ser como organización. Entonces, bueno, ya, pues, está bien. ¿Ok? Luego, cuando la organización decida hacerse cargo reflexivamente de ese código de ética, bueno, todas las personas quedarán involucradas nuevamente y será una autoimposición. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en el tercer nivel ético, por favor, es absoluta y totalmente autoimpuesto. Cuando ustedes y yo hablamos de ética, estamos hablando siempre en sentido estricto, absoluto, incondicional, de autoimposición. Yo me impongo determinado orden de normas, valores, principios, para guiar mi comportamiento de cierta manera. Nadie da lo que no tiene. Y esto se aplica muy bien en ética. ¿Ok? Entonces, voy a explicar esto ahora porque esto es tremendamente importante. Nadie da lo que no tiene. Y esto es muy importante para la ética. Quiero, antes de referirme a tres conceptos claves en este nivel de autoimposición, en los cuales ya quiero abundar un poco más, quiero que entendamos una cuestión, o más bien dos cuestiones. Primero, la ética no es la solución a nuestros problemas. No. No por mucho invocar ética. Insisto, no sirve de nada. La ética no es la solución a nuestros problemas. Sin embargo, nótese lo que voy a decir, es condición
imprescindible para resolver nuestros problemas. Es bastante diferencia. Por favor, anótenla. La ética no es la solución a nuestros problemas. Sin embargo, es una condición sin la cual no podremos lograr ninguna solución en ninguno de los campos de nuestras actividades humanas, sea la economía de la empresa, sean los partidos políticos o la política en general, etcétera, etcétera. Condición indispensable. Nótese para que se me entienda. Yo tengo asma atópica, es decir, el polvillo, por ejemplo, de alfombras me provoca asma, no en este caso. Pero además soy tan idiota práctico, soy un idiota práctico, que además yo fumo de repente, no de repente, continuamente, ya estaba mintiendo, 2, 3 cigarritos al día. Mire qué idiota práctico soy. Tengo asma y más encima fumo 3 cigarritos al día. Fíjate que si a mí me invitaran a correr la maratón en Nueva York, o en Sao Paulo, o en Santiago de Chile, o en Bogotá, donde sea, fíjate que por mucho que yo tenga dinero y me haya comprado un extraordinario equipo para poder correr, por mucho que yo tenga dinero para comprarme el pasaje para ir a cualquiera de estas ciudades, en cualquier lugar del mundo, ¿sí? No tengo las condiciones fundamentales para lograr con éxito una práctica. Nótese lo que estoy diciendo, por favor. No tengo las condiciones para lograr con éxito una práctica. ¿Ok? En este sentido, la ética es condición indispensable para que las personas, las organizaciones, un país logre con éxito sus objetivos, sus metas. ¿Por qué no decirlo? Sus sueños como país, como persona, como corporación. ¿Ok? Por favor, la ética es condición de posibilidad. De tal manera que si no es condición, sí, podemos comprar el pasaje, podemos comprar una linda ropa deportiva, pero obviamente haremos el ridículo en la maratón. ¿Ok? Dicho esto, segunda cuestión. Son 2 nomás, puedo decir más, pero son 2 nomás para que se entienda. La ética no es solución, es condición de posibilidad. Tercero, la ética tiene que ver con el poder. Poder. Cada uno de ustedes, como yo, tenemos distintas cuotas de poder. Unos más, otros menos. ¿Ya? Pero usted y yo tenemos. Fíjate que no nos hacemos cargo del poder. Y la ética tiene que ver con el poder. ¿Ya? Ya sé. Siempre lo estudiamos con mis alumnos en la universidad. Comenzamos ¿ya? Siempre con un relato breve en la República de Platón. A la gente le da un poco de miedo cuando uno habla de filosofía. En la República de Platón, en el libro segundo, hay un relato entretenido, ¿no? Porque estaba Sócrates con un cabro joven, el Glaucón. Yo siempre he dicho que es chileno, a lo mejor ustedes me dirán es colombiano. Glaucón, entonces estaba ahí Glaucón, que es un chico aristócrata, te das cuenta y tal, y quiere discutir con este viejo Sócrates que es famoso, maestro y tal. Entonces la vanidad de la juventud, ¿no? Entonces quiere derribar al viejo Sócrates. Entonces venía discutiendo Sócrates acerca de la justicia. ¿Ok? Y Sócrates termina el debate en el libro primero diciendo algunas proposiciones. Primero que la justicia, una vida justa es condición para ser feliz. Primera cosa. ¿Ya? Yo no sé si ustedes piensan igual, pero que ser justos o justas es una condición para llevar una vida buena, una vida feliz. A lo mejor no piensan eso. Glaucón no pensaba eso, por si acaso. Y luego, otra cuestión, pero más insólita todavía, es que Sócrates sentó la premisa de que es preferible 1000 veces padecer una injusticia que cometerla. Obviamente, el chico, Glaucón, piensa lo contrario. Pues piensa, oye, déjate de decir tonteras. En realidad, los injustos tienen una vida estupenda. ¿No? ¿Qué me viene aquí con qué? Y luego, obviamente, 1000 veces, millones de veces preferible cometer una injusticia que padecerla. ¿Ok? Entonces, estaba ahí en este diálogo, ¿ya? Y cuando en el libro de la República de Platón sale esta narración que sencillamente es extraordinaria. Y que es una narración que Glaucón, este joven brillante, le lanza a Sócrates para demostrar su tesis. ¿Cuál es su tesis? La tesis de Glaucón es que la justicia
es la virtud de los débiles, es decir, de quienes no tienen poder. Si ustedes piensan en los escándalos ocurridos en Colombia, y yo pienso en los escándalos ocurridos en Chile, o los escándalos de corrupción, o lo que sea ocurrido en cualquier país, no es la gente analfabeta. Cuando yo estaba aquí en el 2017, la pregunta que se hacía a la sociedad colombiana es: ¿y dónde estudiaron toda esta gente del escándalo de la toga, del cartel? ¿Dónde estudiaron? Bueno, estudiaron en las mejores universidades colombianas. Les puedo nombrar otros escándalos en Chile. ¿Dónde estudiaron? Incluso en nuestra universidad, la mejor universidad de Chile. Y top en rankings internacionales. Pero no es gente analfabeta, gente que tiene poder. Y el conocimiento es poder. ¿Estamos? ¿Cuál es la narración del joven Glaucón? La narración le dice: mira Sócrates, para demostrar mi tesis, que es que la justicia solo le interesa a los débiles, a quienes no tienen poder, le cuenta la siguiente narración. Mira, había un pastor, en la nada misma, ¿eh? Piensa en alguien de escasa importancia social, lo que sea. Había un pastor llamado Giges, ¿ya?, que estaba ahí pastoreando, y de repente hubo un temblor, ¿ya?, y se abre una fosa y cae, ¿ya?, el pastor Giges, y se encuentra con un señor con un caballo y tal, y tenía un anillo. Entonces el pastor Giges sacó el anillo, salió de la fosa, no nos dice cómo, pero bueno, salió y se puso el anillo. Y luego más tarde estaba conversando con amigos y mueve el engaste del anillo y ve que sus amigos empezaron a hablar de él. Entonces yo digo: oye, pero ¿cómo? Pues, ¿no se dan cuenta que yo estoy aquí? Tal. Y luego vuelve a mover el engaste otra vez del anillo y vuelve tal. Fíjate que el gran don que da el anillo, tremendo don, es que lo hace invisible. Mira, esto es como El Señor de los Anillos, me imagino que habrán visto las películas, pero lo dice Platón, el viejo Platón en la República, fíjate. Esto lo está contando el viejo Platón. Entonces, Giges se da cuenta que el anillo lo hace invisible. ¡Oh, qué poder! ¿Qué creen ustedes que hace Giges, ese humilde, sencillo y pasivo pastor? ¿Qué creen que hace? Obvio. Se apodera del reino, mata al rey, se queda con la esposa, etcétera, etcétera. Así que Giges, el más humilde de los pastores, cuando tuvo poder, ¿sí?, dejó de ser ese sencillo pastor Giges. Nótese que la impunidad es la característica básica de quienes ostentan poder y pueden salirse con la suya. Si yo soy empresario y evado de impuestos y estoy en un Estado de Derecho débil, ¿qué me va a pasar? Si soy un político, ¿sí?, acepto financiamiento ilegal, ¿qué me va a pasar? No sé aquí, pero en Chile nos preguntamos: ¿y cuántos hay en la cárcel? ¿Sí? Quiero decirles que, y ustedes pueden pensar para Chile, uno de los escándalos más brutales, el escándalo Penta, dos economistas que estudiaron en nuestra universidad todo esto, economistas octogenarios, un fraude de más de 850 millones, el fraude del fisco, financiamiento ilegal de la política, etcétera, todos los temas que ustedes también viven aquí. Fíjate que una de las resoluciones judiciales, no una condena, resolución judicial, un acuerdo judicial entre jueces y fiscales, en realidad fue propuesto por la Fiscalía, fue clases de ética. ¿En serio? Clases de ética. Ellos tuvieron que pagar 30 millones de pesos a una universidad privada para un cursito de ética, para que estudien Aristóteles, ¿ya?, Kant y esta gente. 30 millones. Saben que al mismo tiempo, un joven que pirateaba películas piratas, no porque le gustara el cine, sino porque tenía que hacerlo para ganarse la vida, para alimentar a su esposa y a su bebé recién nacido, él, Damián, si mal no recuerdo el nombre,
Él murió asfixiado en una torre, la Torre San Miguel, ya en un levantamiento en la prisión. Un joven que piratea películas piratas se va a la cárcel y un defraudador de impuestos tiene clases de ética. ¿Ok? Estado de derecho débil. Nótese, dos cosas que hemos dicho y que tenemos que guardar. Primero, la ética no es solución, es condición. Y si no es condición, mal. Cualquier proyecto va a fracasar. Segundo, tiene que ver con el poder hacer y el elegir el poder hacer. ¿Okay? Esto es tremendamente importante. Si no están estas dos cuestiones fundamentales, sencillamente estamos perdidos. Entonces, porque tengo que ir cerrando, ustedes me hacen un signo para terminar, porque tengo que ir cerrando. Nótese, porque ahora viene la cuestión quizás más intensa de lo que quiero decirles. Fíjense, y esta es mi interpretación, ustedes si quieren pueden estar en desacuerdo y no tengo ningún problema. El punto es que no es una discusión teórica, ustedes pueden estar en desacuerdo conmigo, pero no es una discusión teórica, es una discusión práctica. Así que la manera de resolver tu disputa entre tú y yo, la disputa entre tú y yo es una cuestión práctica. ¿Qué dicen los hechos? ¿Ok? Y esa es la simple cuestión. Yo creo que como nos hundimos, y nos hundimos quiere decir, abunda la corrupción, abunda lo éticamente incorrecto, abunda que la gente no hace lo correcto, abunda que la gente no hace lo justo, cuando debe hacerlo y tenemos la expectativa de que lo haga, etcétera, etcétera, etcétera. La manera en que hemos querido resolver esa situación de zozobra moral, zozobra ética, porque corrupción apesta, ¿eh? Algo huele mal. Así que, ¿cómo resolvemos eso? Con lo que yo llamo una ética ortopédica. ¿Es nuestra ética un bastón? Entonces, alguien que no puede caminar por sí mismo, por sí misma, tiene que usar a alguien que le ayude. Y nuestra ética está pasando a ser hoy en día en muchos países una mera medida ortopédica. Estrategias para allá, instrumentos para allá. Y sin embargo, cada día no dejamos de sorprendernos de los niveles de descomposición de nuestras sociedades. Nótese que cuando digo esto, lo que quiero decir es descomposición de las prácticas a nivel individual y descomposición de las instituciones. Supongo que aquí ocurre lo mismo que en mi país. ¿Cuáles son las instituciones que están legitimadas socialmente? Fíjense que casi todas nuestras principales instituciones, casi todas, adolecen de falta de legitimidad social. Es decir, falta de legitimidad ante ciudadanos y ciudadanas. Aquella institución egregia, como la Iglesia Católica, hoy día está por los suelos, después que ella misma cerró la vista ante sus propios crímenes dentro de su institución. Ahí ninguna parábola sirvió de nada. Entonces, la cuestión es cómo logramos que efectivamente la ética o la moral sean una condición de posibilidad. ¿Qué es lo que tenemos que tener? Que si no lo tenemos, entonces no llegamos a ninguna parte. Yo quiero mencionar tres, nada más que tres, y con esto voy a terminar, ¿ya? Pero que son nada fáciles, al contrario, es tremendamente difícil. Primero, y voy a problematizarlo, necesitamos urgentemente un conjunto de valores compartidos, no mis valores, que también, por supuesto, pero compartidos. ¿Ya? Uno puede mencionar una lista tremenda de valores, libertad, tú piensas, tiene la Revolución Francesa, libertad, igualdad, fraternidad o solidaridad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces mucha gente cree que levantando valores, ¿ya? La cosa ya está resuelta, son una guía, una orientación, ¿ya? Para la acción. Tenemos un problema con los valores y quiero que entiendan que tenemos un problema con los valores. Cuando yo estoy diciendo que tenemos que lograr un acuerdo compartido, tenemos que tener un conjunto compartido de valores, estoy también diciendo que tenemos que tener un acuerdo acerca de la traducción práctica de esos valores. Esta es toda la pelea, por si acaso. Porque si yo les digo a ustedes, ¿estás de acuerdo con la libertad?
Obvio, todos estamos de acuerdo. ¿Valoras la libertad? Claro, valoro la libertad. Ok, bien. Entonces, libertad para abortar. Ya, no. A ver. Yo no estoy de acuerdo con eso. Cuidado. Fíjate, por favor, entiendan. La cuestión que, el lío que estamos metidos. El lío que estamos metidos en que aunque confesemos un acuerdo en torno a un valor, sin embargo, la tarea más difícil es lograr un acuerdo en torno a las prácticas o la práctica que traducen de mejor manera ese valor. Y se armó la pelea. Te amo. ¡Pah! Toma un cachetazo. Oye, a ver. Los cachetazos no son la mejor manera de decir te amo. ¿Ok? Primera cuestión. Este es tremendamente importante. ¿Sí? Porque requerimos como organización, como país, requerimos, y ahora me refiero de manera un poco más técnica, requerimos de manera urgente en nuestros países un consenso básico ético. En Chile, al igual que en Colombia, no existe un consenso básico ético. Y este es un tremendo desafío. ¿Sí? Tremendo, gigantesco. Esto da estabilidad a la democracia. Esto no elimina la corrupción, porque la corrupción no la puedes eliminar, sino que más bien de manera proactiva haces que la gente haga lo éticamente correcto, o más bien las expectativas que tenemos acerca de que haga lo correcto, etcétera, etcétera. No me voy a hablar más. Segunda cuestión importante, la forja del carácter. Segunda cuestión, que yo ya les había dicho al principio, que es la cuestión más antigua de la ética y que sencillamente hemos olvidado. La forja del carácter tiene que ver con, y aquí cito una palabra rearchi, vieja, antigua, pero que, como acontece con todos los conceptos éticos, no sabemos qué significan. Somos analfabetos morales, porque si ninguna de nuestras instituciones sociales está cumpliendo con la labor de socializarnos moralmente, entonces somos analfabetos morales. En mi universidad, cuando tú entras a la sala de clase, al aula, ¿ya? Está un lechero ahí, código de honor. Entonces yo le pregunto a mis estudiantes de pregrado, posgrado, etc. ¿Qué es el honor? ¿Alguien sabe qué es el honor? No, me levanté la mano, que no. Pero quiero decirles que hay un silencio absoluto. Mira. Cumplimos con cumplimiento con que haya un código de honor. Pero la gente no tiene idea de qué es el honor. Y ustedes me dirán, ya, pero eso es una cuestión intelectual, para los intelectuales, por último para los filósofos y filósofas. Oye, pero verdaderamente estás tremendamente equivocado. En ética es importantísimo saber, porque el saber es una orientación para la realización práctica. Si yo no sé, entonces desconozco lo que tengo que hacer en la práctica. Es como que tú compras un mueble, te viene la guía y te dice usted ármelo de esta manera. Piensa tanto con tal, y armas el mueble. Si no tienes esto, entonces lo armas probablemente al azar. Y lo más probable es que al azar te sobre alguna pieza. ¿Ok? Fíjate, tremendamente importante. Tenemos, y lo digo, estoy diciendo esto como preámbulo, ellos están diciendo que termine, estoy diciendo esto como preámbulo a una categoría importante. Tú y yo, ustedes y yo, tenemos sí o sí que ser virtuosos, virtuosas. No hay otra. Le requerimos que las personas forjen un carácter virtuoso, requerimos que las organizaciones tengan un carácter virtuoso y requerimos que el país también tenga políticas públicas que fomenten las prácticas de las virtudes. Entonces aquí viene la pregunta, que ya no tengo tiempo, lo siento. ¿Qué es la virtud? Porque si yo te estoy diciendo que tú y yo tenemos que ser virtuosos sí o sí, entonces la pregunta es, ¿y qué tengo que hacer? Y la virtud tiene que ver, no, y esto sí lo quiero decir porque si no se comprende, la virtud no tiene que ver con que tú seas un autómata que repite actos correctos. Es como que eres valiente, que sería un rasgo de tu carácter moral, y eres valiente autómata.
La virtud tiene que ver directamente con la libertad electiva en circunstancias concretas, particulares. ¿Okay? Y nadie, ni ustedes ni yo, tenemos garantizado, lo hablábamos con Noemi, ni ustedes ni yo tenemos garantizado un certificado ético. Eso no existe. No existe. No existe el mundo plenamente justo. No existe. No ha existido ni existirá. Tú y yo, las organizaciones, tenemos fracturas, tenemos techos de vidrio, tenemos quiebres, tenemos incoherencias. Tú y yo. ¿Y por qué esto es así? Porque como no existen los certificados, como no existen las garantías de calidad, en cada circunstancia yo tengo que elegir qué voy a hacer. Y cada circunstancia es única, irrepetible y que exige de toda nuestra inteligencia creadora. Entonces yo le dije a mi esposa, como ustedes le habrán dicho a sus parejas, etcétera, te amaré para siempre, pero el siempre no existe. El siempre es aquí y ahora, en cada circunstancia. A lo mejor ahora, oye, estupendo, fidelidad al máximo, ¿ah? Y obviamente vamos a contarle a la gente que fuimos fieles. Pero cuando fallemos, calladito. ¿Ok? Y termino porque ya me están echando. Tercera, última, que quiero decirle. La cuestión de la ética trasunta por una cuestión de humanidad. Y lo que nosotros estamos perdiendo cuando nuestras sociedades zozobran es porque estamos perdiendo humanidad. Estamos perdiendo sentido de humanidad. En definitiva, la palabra que usamos nosotros es la palabra dignidad. Y hemos perdido el sentido de la dignidad. El viejo Kant, siglo XVIII, en una de sus fórmulas, que no voy a entrar en la filosofía, decía, obra de tal modo que uses a la humanidad, tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, siempre como un fin y nunca solo como un medio. El problema que tenemos es que hemos perdido el sentido de nuestra propia dignidad, por lo tanto hemos perdido el sentido del autorrespeto, del respetarme a mí misma, a mí mismo, pero también las formas del respeto mutuo, del respetar a los demás, también en razón de su humanidad, como un fin y no como un medio, no para instrumentalizarlas para mis propias ventajas y beneficios, etc. Esto es tremendamente importante, insisto, es tremendamente importante porque la dignidad es la categoría base de la Declaración Universal de Derechos Humanos. De hecho, el primer artículo dice, todos los seres humanos nacen libres e iguales. Y luego dice, ¿iguales en qué? En dignidad y derechos. Cada ser humano, no importa su color de piel, su partido político, su estatus socioeconómico, etc., es igual en un valor absoluto como ser humano. ¿Cómo reconstruimos un mundo más próximo a la justicia si hemos perdido el sentido de la humanidad? Si hemos perdido el sentido de nosotros mismos, nosotras mismas como humanos. Gran cuestión. Termino con una anécdota. Ahora termino, no puedo extenderme. Porque vivimos en sociedades de consumo. Sociedades que han ido generando este homo economicus, ¿ya? Del cual se habló antes. Y quisiera terminar con una anécdota simplemente, porque obviamente estamos atentos a las ofertas, al mercado. Estaba Bernard Shaw, un literato irlandés, y él acostumbraba a invitar a gente a sus cenas, así invitaba a gente, le gustaba la tertulia, y estaban en la cena y le dice a una de las damas invitadas en la cena, y le dice, oye, ¿te acostarías conmigo? Dice el literato, ¿tendrías relaciones íntimas conmigo por 1.000.000 de libras? Porque usted, no sé, 1.000.000 de pesos colombianos. ¿O más? ¿Tengo que poner más? Más, subo las 50 millones de pesos colombianos. Más, 100 millones ya. Vale, 100 millones. Entonces la pregunta que lanza Bernard Shaw es, oye, ¿tendrías relaciones íntimas conmigo por 100 millones, 500 millones de pesos colombianos? Y la dama le contesta, le responde y le dice, bueno, por esa cantidad, sí. Ok. Y luego Shaw le lanza nuevamente y dice, oye, ¿pero lo harías por 1.000 pesos colombianos?
Y ella, no, ¿qué te crees que soy una prostituta? Y Cho le responde, mira, eso ya ha quedado claramente establecido. Todo consiste en saber cuál es tu precio. Vivimos en sociedades que saben mucho de precio, pero poco de dignidad. Muchas gracias. Te boté el lápiz. El guión. Te robé el guión. Es. Doctor Correa, abrimos el espacio entonces para esas inquietudes que tengan aquí en el espacio. Si tenemos alguna, podemos levantar la mano. A este costado tenemos una inquietud. Doctor Correa, le entendí ahora que nos decía que hay unos contextos en los que aprendemos de ética, la familia, los amigos, la universidad, y le entendía que llegamos, ya en el trabajo no hay mucho que podamos hacer de esa formación que se tiene. ¿Qué hace usted, qué pregunta usted, qué busca usted cuando va a encontrar personas para sus equipos que le hablen que es una persona con ética? ¿Qué nos aconsejaría tener en cuenta en un proceso de selección para ver si tenemos señales sobre eso? Uf, la pregunta del millón. A ver. Sí, claro. Sí. No, sí, bien interesante. A ver, quiero unirlo a algo que no dije en mi intervención, pero aprovecho de decirlo. A mí me encanta y felicito a XM y a CNO. Felicito 11 años en un foro de ética. Yo creo que estas iniciativas son, no es hacer dibujos en el mar. Yo creo que tenemos que seguir trabajando intensamente, aunque el Estado no cumpla con su rol y su responsabilidad pública en esta línea de formación. Yo creo que las instituciones de la sociedad civil tienen que cada día comprometerse más con esa labor. Y es lo que nosotros hacemos en mi campo, tanto a nivel de empresas, universidades, etcétera, y me alegra mucho, en serio, que tomen estas iniciativas. No tenemos que renunciar al esfuerzo por construir esas bases de consenso para que nuestras instituciones y las personas obren mejor. Ahora, ¿qué hacer? Es difícil porque al final uno podría entrar en una selección un tanto arbitraria e injusta respecto a, nótese bien lo que voy a decir, respecto a los rasgos de carácter de las personas que componen las instituciones. ¿Okay? Lo que yo creo que hay que hacer, fuera de los mecanismos formales que ya existen para la selección de personal, lo que yo creo que hacer es que las instituciones tienen que trabajar en formación ética dentro de sus propias instituciones. Y esto es lo que muchas no están haciendo. ¿Okay? Creen que con el código basta, con una serie de instrumentos que ya estén publicados en la página web o en papel, creen que con eso es suficiente. Tenemos que, dentro de las instituciones, periódicamente, de manera sistemática, perseverante, frecuente, tenemos que generar instancias de formación ética. Formación ética no significa adoctrinar. Formación ética no significa inculcar. ¿Ok? Formación ética significa entregarle a las personas, ¿sí?, elementos para que puedan ejercer su libertad, ¿sí?, teniendo en cuenta cierta brújula moral. No para la impecabilidad, porque he dicho ya que tú ni yo tenemos certificado de ética, somos tan vulnerables tú y yo en cualquier circunstancia. Pero sí que no nos engañemos con respecto a nuestras elecciones morales. Yo estábamos hablando con Noemi. Una cosa es mentir porque alguien es mala leche, alguien eligió deliberadamente engañar, yo decidí engañarte, ¿ok? A lo mejor yo decidí mentirle a mi abuela porque los exámenes salieron malos y a la vieja le quedan 3 meses de vida. Entonces, para que no sufra, no, abuela, tus exámenes salieron estupendos y tienes aquí para 80 años más. ¿Ok? Que son mentiras piadosas, si tú quieres. ¿Ok? Aquí hay un conjunto de razones por las cuales nosotros tenemos que ponderar a la gente de manera más, si se quiere, estricta, cuando han decidido deliberadamente ciertas acciones morales que son injustas. Nótese que eso es distinto cuando yo padezco una coerción y realizo algo injusto.
Fíjate que esto es curioso, podría estar una semana aquí hablando de esto. Es curioso, una pregunta de prueba en la universidad de Juan, le raptaron su esposa y sus hijos, una mafia, y le está diciendo que roba el banco, y si no roba el banco, entonces su hijo y su esposa mueren. ¿Ok? Ahora, suponiendo que la gente ama a su esposa y ama a sus hijos, ¿qué vas a hacer tú? Robar el banco. Entonces la pregunta ¿es Juan moralmente responsable por haber robado el banco? Fíjate que la mayoría de los estudiantes responde que no. La mayoría de estudiantes, ¿cómo que no? No es que eligió bajo coacción. Entonces, no. Fíjate que tú o yo podemos estar en nuestra organización, en nuestra empresa, y alguien nos va a pedir algo indebido, algo que sabemos que es injusto. ¿Me sigue? Yo sé que es injusto lo que me están pidiendo. Entonces, la cuestión está en si yo elijo ceder o decido pagar el precio de lo que significa esa desobediencia, porque generalmente es un superior. Y ya sabemos lo que va a costar si yo desobedezco. Me van a despedir. Y como, ¿me entiendes? Esto es muy importante. Cuando yo cedo ante la petición injusta de alguien, ¿sí? Obviamente estoy realizando algo injusto, pero mi responsabilidad moral va a ser medida conforme a la coacción. Soy responsable. Yo elegí robar el banco. Pero la responsabilidad se gradúa. ¿Te das cuenta? Porque la coerción de la circunstancia, en ese caso, disminuye mi responsabilidad. Si alguien en la empresa me pide algo injusto, pero resulta que de mi trabajo tengo que, o depende, la salud de mi hija enferma, yo no tengo tiempo para dármelas de héroe moral. ¿Ok? Sencillamente yo tendré que ceder ante la petición injusta. Pero eso, por esto es muy importante, pero eso, el ceder ante la petición injusta en esa circunstancia, no me hace tener un carácter moral injusto. Solo hace que realice una acción injusta. Pero mi carácter se mantiene intachable. Esto es tremendamente importante. Esto distingue a las personas injustas de las personas justas. No las acciones justas o injustas, sino la elección en esas circunstancias. Pero claro, si yo soy soltero, tengo buena posición, etcétera, etcétera, no respondo por nadie aparte de mí, claro, no hacer en ese caso lo heroico es una grave responsabilidad moral. Porque en su caso no es heroico. Muchas gracias, doctor Mauricio Correa. Bueno, fue un espacio bastante fructífero. Muchas gracias por compartirnos todas esas experiencias. A todos nuestros patrocinadores también les extendemos nuestro agradecimiento y ellos son DISPAC, Grupo Energía Bogotá, ISA Conexiones que Inspiran, Banco BBVA, Enel, Prime Energía, ISA Intercolombia, EPSA, Isagen, Termoemcali, Inteia, AES Colombia, Nitro Energy, S2 Grupo, TEPSA y por último Global MBM. Para darle cierre a nuestra agenda académica tendremos la intervención de Andrés Otálora. Él viene por parte de la empresa Arco, quien compartirá con nosotros la matriz de riesgos en derechos humanos del sector eléctrico colombiano, construida por más de 35 empresas que hacen parte de la acción colectiva de ética y transparencia del sector eléctrico colombiano, con asesoría de Arco y Pacto Global Red Colombia. Para esto nos acompaña entonces Andrés Otálora. Él es politólogo especialista en cooperación internacional y gestión de proyectos para el desarrollo. Andrés tiene 7 años de experiencia en la formulación y gestión de proyectos en relación con temas de sostenibilidad, cooperación internacional, ODS, economía social y valor compartido.
Andrés tiene además experiencia en la redacción de informes de sostenibilidad y reportes integrados bajo diferentes metodologías. Actualmente se desempeña como director de sostenibilidad de Arco. Y Arco, por su parte, es una empresa colombiana de beneficio e interés colectivo que ayuda a las organizaciones a entender su posición dentro de la sostenibilidad, identificando y gestionando oportunidades y riesgos ASG. Así también estableciendo vías efectivas de comunicación con sus grupos de interés. Le damos entonces la bienvenida a Andrés Otálora. Bueno, ¿me escuchan? Qué pena, yo creo que me va a robar acá un ratico esto. Y bueno, de antemano, mil gracias por este espacio. Realmente creo que para mí es un honor compartir este panel pues, con las anteriores panelistas, aquí ver amigos, colegas, clientes, y de verdad que yo me uno a las palabras del doctor Correa cuando digo que este tipo de ejercicios y este tipo de resultados que les vengo yo a exponer hoy son de celebrar para el sector y son de celebrar para el empresariado, porque de una u otra manera creo yo que son la forma de ejemplificar y de materializar, operativizar esos códigos de ética, esos códigos de gobierno corporativo, todo eso que está en el papel en acciones concretas para nuestras empresas. Hoy básicamente vengo a contarles una historia, la historia de cómo construimos la matriz de riesgos en derechos humanos para el sector eléctrico en Colombia y cuáles fueron esos principales hallazgos, cuáles fueron esos principales, digamos que resultados que obtuvimos en este camino. Un camino que además estuvo lleno de muchos retos, ¿cierto? Pero de muchos retos asociados a mucho compromiso de las empresas que hacen parte sobre todo de acción colectiva. ¿Y por qué muchos retos? Porque inicialmente yo también cuando hablaba con la Mesa Técnica de Derechos Humanos de la acción colectiva les decía, esto tiene que ser un constructo conjunto. ¿Por qué? Porque si bien compartimos grupos de interés, si bien compartimos un mercado, compartimos un sector en general, hay particularidades de cada organización, hay particularidades de los grupos de interés y su relacionamiento que hay que tener en cuenta y que hay que traer a la mesa para poder hacer una buena construcción de una matriz donde todos ustedes se sientan identificados y que sirva como base para desarrollar los diferentes ejercicios de identificación, gestión de riesgos y todos los procesos de debida diligencia que se hace en torno a los derechos humanos. ¿Cómo lo hicimos? Les voy a contar aquí cómo lo hicimos y qué resultados obtuvimos. Pero antes, ¿por qué es necesaria una matriz de riesgos para el sector eléctrico? Y creo que aquí también vuelvo y digo y menciono mucho el papel de acción colectiva en esto. Dentro de sus 5 grandes compromisos está priorizado el tema de la identificación y la gestión de riesgos en derechos humanos para el sector, ¿cierto? Y bajo ese sentido, la acción colectiva en su mesa de planeación del año pasado priorizó esta matriz como algo que teníamos que hacer y que teníamos que hacer conjuntamente. Por eso, junto con Pacto, nos sumamos a esta iniciativa y dijimos, venga, qué interesante, hagámoslo real y de la mano de ustedes podamos sacar una matriz que los identifique y que les sirva para la gestión. Bueno, acá pues claramente gracias a estos miembros de la acción colectiva fue posible esto y que realmente pues con el compromiso de todos, su participación, su conocimiento, pues logramos sacar esto adelante. Quiero hablarles de una cosa y es por qué es importante a nivel corporativo gestionar los riesgos en derechos humanos. Y aquí, si bien, y en el marco de lo que nos convoca hoy, hay un componente ético, moral como empresarios que tenemos frente al relacionamiento de nuestros grupos de interés, frente al sector que lideramos, pues también hay unas condiciones del mercado que cada vez más son cambiantes. Cuando a mí me preguntan como director de sostenibilidad en Arco, ¿qué hace de la sostenibilidad diferente en las organizaciones? Es montarnos en un paradigma nuevo donde tenemos que entender que el entorno, que los grupos de interés sí hacen la diferencia en nuestra estrategia, sí hace la diferencia en nuestros resultados. Y aquí hay unas condiciones de mercado que es necesario que veamos y que analicemos. Por ejemplo, hoy en día las expectativas de los grupos de interés cada vez son más cambiantes, dinámicas y como les decía, tiene un impacto importante en lo que hacemos. Además,
hay unos riesgos de tipo legal y financiero que es necesario controlar y es necesario tener acciones frente a esto. Y cuando digo riesgos legales y financieros también pónganse a pensar si, y después cuando les presente los riesgos, quiero que reflexionemos si realmente la materialización de uno de los riesgos que yo les estoy exponiendo ahorita puede de una u otra manera afectar la consecución de los objetivos estratégicos de la compañía. Y creo que la respuesta va a ser sí. Si a nosotros se nos materializa uno de estos riesgos, podemos tener consecuencias legales y financieras importantes que nos impedirían la consecución de los objetivos estratégicos. También en la gestión de las cadenas de suministro. Y hoy en día que hablamos de sostenibilidad, ESG, cambio climático, tenemos que entender que los mayores riesgos están asociados a nuestra cadena de suministro. Y cuando hablamos de nuestra cadena de suministro es de qué manera podemos generar controles, ¿cierto? Desarrollo de proveedores para poder gestionar una cadena de suministro responsable y mitigar todos los riesgos que tengamos asociados. Además de, claramente, una reputación empresarial que precede una ética empresarial y una competencia justa tal cual lo tenemos en el mercado. ¿Y por qué esto es importante? Hay unos marcos internacionales también que nos dicen, oiga, las empresas tenemos que tener en cuenta los derechos humanos a la hora de poder gestionar nuestra estrategia. Y digamos que los principios rectores de empresas y derechos humanos de Naciones Unidas tiene tres grandes pilares que nos hablan. Creo que de pronto muchos de ustedes lo conocen y es esos tres grandes pilares que son proteger, respetar y remediar. ¿Qué es el proteger? Y aquí quiero ser muy enfático con esto porque cuando nos enfrentamos a este tipo de proyectos es una de las grandes barreras que tenemos y es, si bien nosotros como empresarios tenemos el compromiso y queremos hacer las cosas bien, hay cosas que sí o sí le toca al Estado y hay cosas que no podemos hacer sin el acompañamiento del Estado y esa es la protección de los derechos humanos. Cuando empezamos a hablar de derechos humanos y empresas, el proteger era una palabra que se usaba casi como sinónimo del respetar y tiene consecuencias muy diferentes, ¿cierto? Y es la labor del Estado proteger, nuestra labor como empresarios, y si bien tenemos un compromiso cada vez más en el marco de la sostenibilidad, del desarrollo de los territorios, de realmente el desarrollo integral de los territorios, y aquí surge un concepto muy importante que es el de la ciudadanía corporativa. Si bien cada vez más somos ciudadanos corporativos en los territorios que estamos, digamos que, sí, como estando de la mano con los grupos de interés, compartiendo con los grupos de interés, con las comunidades, con nuestros clientes, con nuestros usuarios, pues tenemos nosotros el deber de respetar los derechos humanos, ¿cierto? Y si hay un punto de intercepción, si hay un punto de convergencia entre ambos, y es tanto el Estado como las empresas, también tenemos el deber de remediar en caso que uno de estos riesgos llegue a materializarse. Y ahí es donde se juntan vías judiciales, vías no judiciales, digamos que métodos de conciliación, y es donde ahí convergen ambos actores, tanto el Estado como nosotros como empresarios. Y los principios rectores nos dice, oiga, tenga en cuenta la debida diligencia, actúe en debida diligencia. ¿Y qué es actuar en debida diligencia verdaderamente? Muchos, digamos que si ustedes ven lo que para los principios rectores o para Naciones Unidas es la debida diligencia y después entran a ver lo que para la OCDE es debida diligencia, pues tiene factores comunes, pero se puede dividir en 6 grandes factores, ¿cierto? Que inicialmente, aquí les voy a mencionar 3, los voy a desarrollar más en la siguiente diapositiva, y es, 1, tenemos que tener una aprobación de una política, un compromiso organizacional hacia el respeto de los derechos humanos. Esta es la hoja de lanza, esta es la estructura donde vamos a enmarcar esos valores comunes, como decía el doctor Correa, donde vamos a enmarcar también esas acciones que vamos a tener y vamos a tener unos objetivos a gestionar, ¿cierto? Después, ¿qué? Vamos a identificar, mitigar y los riesgos en derechos humanos, ¿cierto? Vamos a identificarlos, que fue lo que ya hicimos acá y lo que les quiero presentar hoy. Y después vamos a contar, ¿cierto? Contemos esto. Esto no solo es en función de la reputación corporativa, es también en gestión de riesgos. Y la gestión de riesgos realmente también está en una comunicación clara y transparente con los grupos de interés. Entonces, les conté que hay 6 pasos, ¿cierto? De los que nos hablan
transversalmente de la debida diligencia. El compromiso político, uno lo puede hacer mediante una política, una declaración, ¿cierto? Una identificación y evaluación de impactos, que fue lo que hicimos conjunto. Establecer unas medidas de prevención y mitigación, digamos que unos controles, que también llegamos hasta acá. Monitorear esos resultados, ¿cierto? Y hacer, digamos que, un aprendizaje continuo sobre esos controles que estamos estableciendo. Comunicar los resultados, por favor no se nos olvide, comunicar los resultados y tener mecanismos de remediación disponibles para todos los grupos de interés en caso de que esto llegue a materializarse. ¿Cuáles son las oportunidades? Y esto, digamos que todo riesgo representa una oportunidad, ¿cierto? Y es claramente consolidar e integrar dentro del lenguaje de riesgos de que ustedes tienen actualmente como compañías los riesgos en derechos humanos. Y muchas veces una de las grandes preguntas que siempre salen en este tipo de espacios es: Andrés, y tengo una matriz de riesgos en derechos humanos y tengo una aparte de riesgos corporativos. Depende del nivel de madurez de la organización. Si sentimos que tenemos que empezar a gestionarlo de manera paralela a los riesgos que actualmente tenemos, tengamos dos, digamos que, matrices diferentes. Si no, ya integrémoslo y empecemos a hablar un mismo idioma. Un reconocimiento positivo claramente por parte de los grupos de interés y en el mercado, un mayor acceso a oportunidades de negocio, y con esto digo que si ustedes ven, por ejemplo, la consolidación de la taxonomía en Europa, ¿cierto? La taxonomía, esa taxonomía de inversión, que ya hablamos de taxonomía verde, hablamos de taxonomía social. Antonio Vives decía que el paradigma con la taxonomía social es que no tenemos los indicadores propios para medir la gestión como lo tendríamos en términos de gobernanza, lo tendríamos en términos económicos o ambientales, ¿cierto? Los derechos humanos aquí juegan un papel fundamental, porque si no nos da indicadores, riesgos específicos a gestionar, que nos da incluso un panorama más, digamos que más claro frente a los componentes de inversión, de aseguración, de reaseguro que tenemos como compañía, ¿cierto? Adicional a esto, creo que no pasa, perdón. Esperen, ya. Uno mejora en las relaciones con los grupos de interés. Claramente son relaciones de confianza que además, haciendo estos procesos de consulta, se fortalecen enormemente y donde yo no solo puedo identificar expectativas, porque muchos de lo que ustedes me dicen, ahí sí ya como cliente, y es: yo no quiero que esto se me vuelva la lista del niño Dios, Andrés. Yo no quiero que salgan las personas a decir, quiero esto y esto. No, es un compromiso conjunto de corresponsabilidad de cómo podemos actuar en función de no solo los derechos humanos, sino la sostenibilidad en general. Porque yo como director de sostenibilidad atiendo temas de derechos humanos, pues porque claramente los temas de derechos humanos, si ustedes ven en esa frontera, están en esa frontera tan bonita entre la gobernanza y lo social, ¿cierto? Tanto tiene temas sociales, como veremos en, digamos que en metodologías internacionales, como temas propios de gobernanza. Y por eso es que es importante este tipo de resultados en espacios como este. Porque si desde el gobierno corporativo no nos comprometemos y no gestionamos ese compromiso hacia el respeto de los derechos humanos, no va a bajar hacia ninguna instancia de los grupos de interés ni instancia de las compañías para poderlos gestionar de buena manera. Claramente salvaguardar la reputación corporativa y además hoy en día también, y si se los digo yo que lidero un equipo de cerca de 20 personas muy jóvenes, la capacidad de retener talento y atraer talento de esto es fundamental. Y es hoy en día los jóvenes y las jóvenes que están buscando trabajo quieren hacer parte de organizaciones que generen valor, que generen impacto, ¿cierto? Y realmente esto hace la diferencia dentro de los procesos de contratación. Y ahorita la pregunta que hacían de cómo identificar si alguien es ético o no, yo creo que también hace parte de cómo identificar si damos las oportunidades como empresa de que alguien pueda llegar a tener un comportamiento ético y desarrollarse de tal manera. Y eso es algo que tiene una gran capacidad de reclutamiento dentro del mercado y que hoy en día, vuelvo y digo, es un nuevo paradigma que a los jóvenes les interesa mucho, participar y hacer parte de organizaciones que generen impacto. ¿Cómo lo hicimos? Ahora sí, entremos en materia.
La dividimos en 3 sesiones diferentes, digamos que realmente fueron 4, la cuarta es más un tema presencial. En la primera, y aquí aprovecho que está Carolina Hernández de Pacto, Carolina nos ayudó muchísimo en esta primera sesión, donde nos dio un contexto general de qué son de los derechos humanos, cuáles son las diferentes categorías de derechos humanos, cuál es el marco jurídico internacional y nacional en relación con los derechos humanos y las empresas, y digamos que algunas buenas prácticas, ¿cierto? En la segunda sesión entramos un poco más en contexto de esas conceptualizaciones de índices, indicadores y herramientas que tenemos como empresas para empezar a medir la gestión en derechos humanos y esas buenas prácticas que realizan diferentes empresas. Aquí hicimos un benchmarking donde tomamos empresas a nivel internacional, regional y nacional de qué estaban haciendo y cuáles eran sus buenas prácticas en esta materia. ¿Para qué? Para conjuntamente construir la matriz de derechos humanos, digamos que los componentes y las variables que vamos a tener evaluando las matrices de riesgos. ¿Qué es importante aquí tener en cuenta? Y es, yo empecé esto diciendo que era un reto muy grande consolidar una matriz de derechos humanos para el sector. ¿Por qué? Porque si bien compartimos grupos de interés, bueno, mercado y demás, pues según la generación hay unos aspectos a tener en cuenta, la transmisión y distribución otros, incluso con la comercialización. Y por eso es que les propusimos simplemente llegar hasta la evaluación de riesgos inherentes en derechos humanos. Recordemos, yo puedo hacer una evaluación inherente en términos de probabilidad de impacto, establezco unos controles y a partir de esos controles yo evalúo el riesgo residual, ¿cierto? Que en últimas esos son los críticos, los que yo gestiono. ¿Qué pasa con esto? Que al ser tan diversos como empresas, establecimos unos controles, digamos que transversales, pero a partir de eso la idea es que ustedes cojan esta matriz y puedan evaluar el riesgo residual ustedes mismos según los propios controles que ustedes tengan como empresa y sus particularidades necesarias. Y después empezamos la segunda fase de las mesas técnicas como tal. ¿Qué buscábamos acá? Identificar escenarios de riesgos que pudieran afectar, digamos que la materialización de un riesgo en derecho humano para el sector, ¿cierto? Aquí hicimos un análisis de casi 46 escenarios de riesgos, donde discutimos cuáles eran pertinentes y cuáles no, ¿cierto? Y después de eso continuamos con ese análisis de escenarios de riesgos y digamos que terminamos con esa discusión. Para finalmente llegar a los resultados, ya les voy a mostrar un poco más, y es en la mesa número 3, que fue presencial, y aquí aprovecho para la cuña, en él nos abrió las puertas de su casa, creo que vi por ahí Alejandro, muchas gracias. Digamos que en este escenario presencial llevamos ya consolidado 3 escenarios de riesgos y logramos identificar 15 riesgos en derechos humanos que eran pertinentes para el sector, ¿cierto? Donde ¿qué tuvimos en cuenta? No solo el escenario del riesgo, sino la causa que podría materializar ese escenario, ese riesgo, el derecho humano afectado, con qué grupos de interés podría estar relacionándome en la materialización de ese riesgo, cuál era el impacto y la probabilidad y qué controles generales podríamos establecer. Vuelvo y digo, aquí en una valoración inherente del riesgo. Fue un espacio bastante interesante. Como digo, muchos de ustedes hicieron parte de esto, no sé si lo recuerdan, fue un espacio de mucha construcción, de mucha retroalimentación, de ver realmente también, hacer un networking de qué están haciendo las demás empresas en esta materia y fue muy importante, creo que consolidamos cosas súper chéveres y para eso me voy a los resultados como tal. Primero quisiera definir qué es un escenario de riesgo, ¿cierto? Y cuál es la diferencia entre un riesgo en derecho humano. Un escenario de riesgo es una acción, escenario, situación que proviene de mi entorno o del relacionamiento con grupos de interés que podría materializar un riesgo en derecho humano, ¿cierto? Como ven, y hago énfasis en esto, hago hincapié, y es que proviene del entorno y del relacionamiento con grupos de interés, ¿cierto? ¿Y cuáles fueron esos escenarios de riesgos que nosotros encontramos? Me permito leerlos muy rápidamente, y es: las empresas impactan negativamente con sus actividades recursos naturales como el aire, el agua y el suelo, ¿cierto? Acciones de vía de hecho tendientes a paralizar las operaciones de las compañías, relacionamiento inadecuado con grupos de interés étnicos y no étnicos e instituciones gubernamentales,
déficit de acceso a medios socioeconómicos como trabajo, salud, educación de los habitantes de las áreas de influencia, condiciones de conflicto armado y sociales en ciertas regiones del país, inadecuada gestión del talento humano en las empresas, gestión deficiente de quejas, reclamos e información de los usuarios, gestión inadecuada de los derechos humanos por parte de la cadena de suministro, y recuerdo lo que les mencionaba, los mayores riesgos se concentran en la cadena de suministro cuando no tengo un mayor control sobre esto. Inexistencia de mecanismos de remediación en derechos humanos, ¿cierto? Inadecuada gestión de condiciones de salud y seguridad en el trabajo, y esto, ya que vuelvo al tema de inversión responsable, inversión sostenible, es de los temas más importantes que los inversores, los aseguradores y reaseguradores asocian con la excelencia operacional, ¿cierto? ¿De qué manera yo puedo brindar una buena seguridad y salud del trabajo que esté asociada a la confiabilidad que tenemos en el sector? Y finalmente, la ausencia de un marco de respeto de derechos humanos laborales en términos de asociatividad, hablemos un poco más del relacionamiento con sindicatos, ausencia de un marco de respeto de derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes. Esto viene más como un tema de las metodologías internacionales que nos lo están pidiendo, y procedimientos de desconexión del servicio que no contemplan condiciones de vulnerabilidad amparadas por la ley. A partir de estos escenarios de riesgos, logramos consolidar entonces cuáles eran los riesgos en derechos humanos, que bien recuerdan, consolidamos 15, ¿cierto? ¿Y cómo fue esto entonces? Entonces, la primera fue vulneración al derecho a un ambiente sano, ¿cierto? Si ustedes recuerdan, está asociado al primer escenario de riesgo. Afectación de la integridad y seguridad física del personal y actores comerciales como proveedores, contratistas, socios y grupos externos. Las empresas vulneran el debido proceso de las comunidades étnicas y no étnicas en donde tiene presencia, digamos que o tenemos intereses operativos, ¿cierto? Vulneración de las oportunidades y posibilidades laborales de personas en el área de influencia. Generación de salud integral de las personas, vulneración de la salud integral de las personas, perdón, del área de influencia, afectación a la integridad física de los trabajadores y directivos, vulneración al trabajo en condiciones de equidad, igualdad y diversidad, vulneración al derecho de la privacidad, al debido uso y la gestión de la información, datos de los clientes, usuarios y colaboradores, vulneración del derecho al acceso a la información y al debido proceso, violencia y o acoso en cualquier forma de los trabajadores que hacen parte de la cadena de suministro y los diferentes grupos de interés, vulneración al debido proceso de terceros, vulneración de condiciones laborales dignas y seguras en toda la cadena de valor, vulneración al derecho de la asociación y negociación colectiva al interior y en la cadena de valor, afectación de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en toda la cadena de suministro y afectación al derecho a la salud y vida digna de los usuarios en condición especial con protección constitucional por la suspensión indebida de moras y malos procedimientos. Si bien ustedes ya pues, digamos que van a tener acceso a esta matriz y ver cómo todo, cómo llegamos a este resultado, sí me parece importante que mencionar que si bien existen unos riesgos latentes, tenemos unas muy buenas prácticas que podemos seguir gestionando, ¿cierto? Y dentro de los controles que identificamos y que seguimos gestionando, pues claramente están estos grandes, ¿sí? Yo quisiera preguntar, ¿les suena alguno, conocen alguno o son totalmente nuevos? ¿Sí? ¿Todos? Si quieren explico uno por uno, ¿sí? Veo que tengo como 4 minutos, entonces la ISO 14001 claramente que nos da ese sistema o digamos que ese modelo de gestión en torno a la protección ambiental, ¿cierto? Los estándares GRI en su actualización 2021 nos habla de actuar en debida diligencia en derechos humanos y contemplar casi que los derechos humanos como una cuarta categoría en el marco de la sostenibilidad, ¿cierto? Y es el estándar de reporte más usado a nivel global por las organizaciones. La ISO 26000, digamos que ese sistema de gestión en responsabilidad social empresarial voluntario para las organizaciones, que ahí sí nos da un margen y una estructura en términos de ética y transparencia para las organizaciones y cómo gestionar la responsabilidad social en términos de ética y transparencia, ¿cierto?
Claramente el modelo de gestión asociado a, digamos que la gestión de riesgo, la ISO 31000, la 55000, importantísima de gestión de activos, y creo que aquí la mayoría pues, buscan o tienen esta certificación o la buscan, pero claramente cómo la gestión de activos pertenece también a un correcto relacionamiento con los grupos de interés, ¿cierto? Y desde una correcta gestión de activos también puedo fomentar el respeto de los derechos humanos. La ISO 20400, que es la guía de compras sostenibles que existe, ¿cierto? De cómo podemos fortalecer nuestra cadena de suministro en términos de desarrollo de proveedores. Digamos que la ISO 20400 habla de 3 grandes conceptos, ¿cierto? 1, de la compra, que hace parte de la transacción, ¿cierto? 2, de la administración, que es yo cómo esos criterios que solicité a la hora de la compra los estoy administrando, y 3, del desarrollo. Y aquí mencionaba algo que la ISO 20400 es muy importante, y es, vea, ustedes tienen como, digamos que los empresarios, los grandes empresarios tienen un poco el deber de poder llevar a esos proveedores a donde ustedes creen que deberían estar en términos de sostenibilidad, de cumplimiento, de ética, de responsabilidad, ¿cierto? Y la ISO 20400 nos da las bases para eso. Está la AA1000, digamos que el Stakeholder Engagement Initiative, un poco en su versión 2015, que nos dice, oiga, cómo se relaciona con los grupos de interés y tenga en cuenta su percepción de, digamos que, de impacto y de relevancia para su negocio. El sello Equipares, claramente, que promueve digamos que la inclusión y la igualdad de género dentro de las compañías. Claramente la 19600, que es la ISO de Compliance. El Viable 500, que es una organización internacional que promueve la diversidad, equidad e inclusión dentro de las organizaciones. Aquí hay otra que hablábamos de, también en el marco de la cadena de suministro, de las empresas B, no sé si lo han escuchado, y las empresas BIC, ¿cierto? Arco es una empresa BIC de beneficio e interés colectivo, y las empresas BIC tienen la particularidad que nos comprometemos un poco más allá desde el propósito superior de la compañía, ¿cierto? Y más allá de, por ejemplo, yo hacer consultoría en sostenibilidad, me comprometo a desarrollar proveedores, me comprometo a desarrollar mis empleados, me comprometo a generar un impacto menor en términos ambientales, y cómo estos son mecanismos y controles que yo puedo garantizar a lo largo de mi cadena de suministro, y que hace que esto sea, digamos que, una participación conjunta en el mercado, y que hace que junto con los proveedores y contratistas podamos tener buenas prácticas conjuntas y podamos desarrollarnos conjuntamente. Y pues claramente a nivel internacional pues existen los principios rectores en materia de derechos humanos, ¿cierto?, de la ONU, que ya los habíamos mencionado, los principios voluntarios en materia de sostenibilidad, materia de seguridad, perdón, y además encontramos iniciativas como el World Benchmarking Initiative, encontramos también, digamos que los principios de la OCDE para empresas multinacionales en materia de debida diligencia, y otro tipo de principios que nos van a dar controles específicos y necesarios para poder empezar a gestionar estas matrices de riesgo a lo largo de nuestra cadena de suministro y a lo largo de nuestro día a día. Con esto quisiera terminar y decir que de verdad yo felicito, digamos que me alegra mucho, porque a través de los años que llevo haciendo esto, creo que tener este resultado como empresas del sector es fundamental. Aquí no acaba el trabajo, creo que este es digamos que es la punta de lanza para seguir trabajando en esto, para seguir fortaleciendo esto. Creo que el compromiso es algo que hay que resaltar enormemente, y creo que es algo que podemos seguir trabajando conjuntamente. A todos y a todas, mil gracias, y nada, de verdad, aplaudir estas iniciativas, y nada, es continuar haciendo ese trabajo que seguimos haciendo, y que nos puede fortalecer como organización, como grupos empresariales y sobre todo como sector. Mil gracias. Abrimos entonces el espacio de las preguntas, inquietudes que tengan aquí en el espacio. Recuerden que levantan la mano para la consulta que tengan para hacerle a Andrés Otálora. No vemos ninguna. ¿Hay alguna consulta que se haya hecho a través de nuestra señal streaming? Ninguna.
Bueno, Andrés, parece que todo muy claro. Gracias. Muchísimas gracias. Y antes de finalizar, tengan presente que el certificado de asistencia será enviado a sus correos electrónicos en los próximos días, pero para ello deberán diligenciar previamente la encuesta de satisfacción de este evento, que ya lleva 11 oportunidades y que pueden descargar a través de este código QR. Lo pueden hacer en este momento con el código QR proyectado en pantalla también. Las memorias del evento podrán ser descargadas a través del micrositio del foro www.forodeetica.com.co en la sección Memorias. Ahí encontraremos todo lo que vimos en este espacio, tanto de los expositores, los ponentes, como las fotografías del evento. Desde XM y el Consejo Nacional de Operación, agradecemos a cada uno de los invitados, de los conferencistas, de los asistentes y de los patrocinadores quienes nos acompañaron en esta mañana e hicieron posible esta nueva versión del Foro de Ética del Sector Eléctrico. Gracias por ser parte de este espacio y sobre todo por sumar energías por la construcción de un camino hacia un mejor hacer, un mejor actuar y por ende un mejor futuro. Desde el sector eléctrico colombiano seguiremos trabajando para que la ética sea la energía que nos diferencia. Feliz resto de día para todos. Muchas gracias.